Bailados, goleados y humillados. Perú pierde por 4-0 en Brasilia y prácticamente deja sus aspiraciones de clasificarse al próximo mundial muy lejos de concretarse. El equipo de Jorge Fossati no pudo ante el conjunto brasileño y se comió 4 goles, con lo cual complica sus aspiraciones de cara al mundial de 2026. Y sin mucho más que decir, comenzamos con la idea del video. Un partido horrible, totalmente para olvidar lo que hemos visto el día de hoy en el Mané Garrincha de Brasilia. Un equipo dirigido por Jorge Fossati que se metió en la cabeza netamente defender. En ningún momento buscó las opciones de ataque, en ningún momento intentó sorprender por lo menos la portería de Ederson Moraes, a excepción de 2 remates de Luis Advíncula, pero nada más. Un equipo peruano prácticamente partido que se siente inferior ante la mayoría de rivales, y lo cual es cierto. Nadie dice que Perú tiene que salir a ganarle a un Brasil que, por más que pueda venir de a menos, con muchas ausencias importantes en cuanto a nombres totalmente llamativos como pueden serlo Neymar o Vinicius Junior, sigue siendo Brasil. Sigue siendo aquel equipo pentacampeón del mundo que, si bien ahora no cuenta con la mayoría de estrellas mundiales a lo largo del mundo, sigue siendo un equipo y un país completamente lleno de talento y de jugadores muy enriquecidos en cuanto a potencial para determinar partidos como estos. Y fue lo que vimos en la cancha. Un Rafinha que le bastó con hacer 2 goles de penal, un Savinho que se descosió toda la banda izquierda del campo peruano, y un Rodrigo que no tuvo la mejor de sus actuaciones, pero que tuvo un partido decente. Y para eso vamos a ir desarrollando lo que fue el encuentro entre Brasil y Perú en el Mané Garrincha. Brasil salió con Ederson en portería, la línea de 4 conformada por Wanderson, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Abner Vinicius. En el medio campo estaban Gerson con Bruno Guimaraes, por los extremos Savinho, Rodrigo, Rafinha, y en el ataque Igor Jesús, en el equipo que dirigía Dorival Jr. Pero en cuanto a Perú, era obvio que iban a haber unas cuantas modificaciones. Se esperaba que el técnico Jorge Fossati vuelva a colocar en el equipo titular a Cartagena, a Advíncula y a Marcos López, luego de lo que fueron sus ausencias en el partido contra Uruguay por lesión y suspensión, dependiendo de cada jugador del que estemos hablando. Y fue lo que sucedió. Prácticamente Fossati repitió el 11 con el cual se ha estado acostumbrando a jugar más en los últimos encuentros, pero con una breve excepción, que fue el ingreso de Brian Reina tras la lesión de Alex Valera en el calentamiento. Resulta que el delantero de Universitario no pudo arrancar por un espasmo muscular en la espalda, con lo cual podría quedar relegado incluso para los próximos partidos de la U en cuanto al torneo clausura se refiere. Ahora, viendo el banco de suplentes, uno revisa la banca que tiene la selección peruana a comparación de años anteriores y se entiende perfectamente que el equipo que dirige Fossati no tiene la mayor cantidad de variantes en el banco. Pero si uno analiza lo que es la elección de jugadores, no hay mucho sentido de por medio. El técnico uruguayo decidió dejar fuera de la lista a Jean-Pierre Chimbó, a Eric Noriega, a Renzo Garcés y a José Rivera. Con estos últimos 3 creo que no hay mucho que mencionar. Garcés entró en los últimos minutos del partido contra Uruguay, pero era comprensible porque lo que se buscaba era mantener la portería en 0, tomando en cuenta que a Perú le había costado muchísimo llegar al gol de lo que fue la anotación de Miguel Araujo. Pero dejar afuera a Jean-Pierre Chimbot por darle minutos a Jorge Murrugarra, que terminó jugando los últimos minutos del encuentro, es un poco descabellado, creo yo. Creo que Perú, mejor dicho, Fossati, no entendió nunca qué jugadores tener como opciones de recambio. Hizo ingresar a Joao Grimaldo sobre los últimos minutos del encuentro
para tratar de solucionar las cosas en el ataque. Ya iremos mencionando justamente en qué momento del partido ingresaron estos jugadores, pero me parece que desde la elección nomás, dejar afuera a Jean-Pierre Archimbó, quien ya había tenido minutos en los partidos contra Colombia y Ecuador en la anterior fecha FIFA y en el último partido contra Uruguay lo hicieron jugar, sacarlo de la lista de al menos de convocados para este partido por darle oportunidades a Jorge Murrugarra es algo que no tiene sentido para mí. Realmente no encuentro el sentido de meter a un jugador como Jorge Murrugarra, que ni siquiera es titular en Universitario de Deportes, para darle la oportunidad de tener minutos ante la pentacampeona mundial cuando ya ibas perdiendo por 4-0. Perú prácticamente sacrificó a Sergio Peña para meter a Murrugarra y evitar que nos metan más goles. Pero si esa era la intención de Jorge Fossati, si esa era la convicción del entrenador uruguayo, evitar que Perú reciba más goles, ¿por qué no apostar por un jugador como Jean-Pierre Archimbó que, aparte de hacer las recuperaciones necesarias, puede darte un poco más de juego, un poco más de intenciones en cuanto a la ofensiva? Algo que no vimos por completo en el equipo peruano a lo largo del partido. Ahora, pasando a lo que fue el desarrollo del encuentro, Perú prácticamente no tuvo ocasiones de gol. Definitivamente el equipo de Fossati fue espectador de lujo de un entrenamiento, podríamos decirlo, de Brasil. Un festín del equipo brasileño dirigido por Dorival Jr., porque apenas arranca el partido en el minuto 1, Carlos Zambrano manda un balonazo largo cuando Perú había sacado del medio campo. Perú no aguantó la pelota ni siquiera 10 segundos. Decidió mandarla dividida, perder el balón y a partir de ahí todo fue de Brasil. En el minuto 7 les ponen una amarilla a Brian Reina, que tuvo que ingresar, como lo mencionábamos, de emergencia para suplir la lesión de Alex Valera. Y después de eso, Perú no figuró más en el encuentro. En el minuto 11 hay un gol anulado a Edinson Flores, correctamente anulado la anotación al jugador de Universitario de Deportes, y luego de eso vendría todo el festín del equipo brasileño. En el minuto 22 hay una breve conducción de pelota del equipo peruano, parecía que iba a llegar algo interesante y luego Brian Reina pierde el balón, contragolpe y Brasil termina mandando un remate al travesaño, específicamente Rafinha. Un Rafinha que hay que mencionarlo, está en uno de los mejores momentos de su carrera, por no decirle el mejor, porque en cuanto a su momento en el Fútbol Club Barcelona y con la selección brasileña, le lleva 8 goles y 6 asistencias, unos números completamente de crack para el exjugador de Leeds United. Pero ya sobre el desarrollo del partido, en el minuto 31 es cuando arranca la polémica, porque habían pasado 30 minutos de partido y Brasil había acercado sus posibilidades de abrir el marcador, mas no había inquietado lo suficiente a Pedro Galese. Y es aquí cuando arranca la polémica, porque en el minuto 31 hay un choque, mejor dicho, un cruce entre Carlos Zambrano y Rodrigo, jugador del Real Madrid, que termina en un reclamo de un posible penal. Un penal que en primera instancia el árbitro uruguayo decidió no sancionar, pero con el pasar de los minutos el VAR decide llamar al árbitro del encuentro y con lo cual se determina sancionar mano por parte del jugador de Alianza Lima, Carlos Zambrano, con lo cual en el minuto 38 Rafinha le pega muy bien a la mano de Pedro Galese, quien decidió tirarse al lado opuesto y abrir el marcador. Tras esto, muchos suponíamos lo que iba a pasar, o Perú aguantando el 1-0 o tratar de evitar la mayor cantidad de goles posibles. Y terminó siendo la segunda opción, porque en el minuto 41 Galese termina tapando un remate de Rodrigo y en el 43 un intento de cuchareo por parte de Rafinha que no terminó en nada positivo para el jugador del Barcelona. Pero acá viene el momento que podríamos decir que empezó a transgiversar las cosas, porque si ya había habido una polémica por lo que fue el penal de Zambrano, en el minuto 44 Pedro Galese se gana tontamente la tarjeta amarilla. Y lo digo sinceramente con convicción. Creo que tontamente Pedro Galese se gana la tarjeta amarilla, con lo cual al fin y al cabo se va a perder el próximo partido contra Chile. Y es que Perú el próximo 14 de noviembre va a recibir a Chile, a una Chile dolida, herida, que viene de perder por 4-0 ante Colombia, que probablemente se quede sin Ricardo Gareca, ya que la continuidad por parte del entrenador argentino es prácticamente inviable. Pero bueno, metiéndonos de nuevo en el partido, Galese se gana la amarilla y con lo cual se va a perder el partido contra Chile.
Lo más probable es que Carlos Cáceres tome su lugar para ese encuentro y el arquero de la selección peruana, el número 1, regrese para el partido contra Argentina. Una Argentina que viene dulce luego de ganar por 6-0 a Bolivia. Y en el segundo tiempo, las cosas cambiaron definitivamente. Aquí necesitamos definitivamente mucho más de lo que eran las convicciones y las buenas atajadas de Pedro Galese, porque en el minuto 46 le mete un atajadón impresionante a Rodrigo Góez. El jugador del Real Madrid desequilibró por la banda izquierda, hizo un amague, remató y por muy poco anotaba el segundo gol. Y ya para el minuto 50, Savinho, jugador del Manchester City, que en la previa lo habíamos mencionado. Ojo con Savinho, es uno de los extremos más desequilibrantes e interesantes que tiene el fútbol internacional justamente ahora, que lo era el ex jugador del Girona y hoy dirigido por Josep Guardiola. Consigue un penal otra vez por parte de Carlos Zambrano, que en el minuto 54 Rafinha lo convierte por gol. Ya después de esto el partido ya no tenía rumbo, era un Perú perdido, un Perú sin ideas, que defensivamente habían logrado su cometido en los primeros 30 minutos. Después de eso el penal cambia las cosas y es verdad, o sea, uno puede decir que Perú de repente con el penal polémico termina cambiándole la mentalidad y puede ser que sí, pero no es una excusa para decir que Perú en base al penal pierde el partido, o mejor dicho, en base a los dos penales pierde el partido, porque no es así. Perú nunca supo proponer ofensivamente ante el equipo brasileño. Es más, salió a defenderse y Carlos Zambrano fue quien lo mencionó al final del encuentro. Continuando con el desarrollo del partido, en el minuto 56 vienen las variantes por parte de Jorge Fossati, ingresa Sone por Castillo, Ramos por Brian Reina y minutos después viene una secuencia de remates de Luis Advíncula que deja muy en claro lo mal que está la ofensiva de la selección peruana. Porque tanto en el minuto 58 como en el 64, Advíncula prueba de larga distancia. Un remate más débil que el otro, diría yo. Porque en el primero es un remate bombeado que prácticamente no tiene mucha fuerza, pero que termina dándole seguridad a Ederson Moraes para controlar el balón. Ya en el segundo fue un remate más rasante, un poco más complicado, pero que tampoco le dio dificultades al portero del Manchester City. Y es aquí cuando vienen las novedades, ¿no? Podríamos decirlo. Porque Perú en lo que lleva de la clasificatoria ha anotado tan solo 3 goles. 2 por parte de sus defensas, Alexander Callens y Miguel Araujo, y el gol de Yoshimar Yotun a Venezuela. De ahí uno ve los registros de Gianluca Lapadula, de Alex Valera, de Paolo Guerrero en su momento, hoy también Luis Ramos, y no se encuentra nada nuevo. No se encuentra un gol, no se encuentra alguna chance muy interesante creada. Podemos recordar el travesaño de Paolo Guerrero contra Paraguay en Asunción, ese remate que por poco sorprende al Dibu Martínez en Lima en la era de Reynoso, pero de ahí creo que Perú no tiene argumentos y no tiene cómo justificar no estar ahorita como penúltimo en la tabla de posiciones, porque es un equipo sin gol. Prácticamente somos una de las peores selecciones en cuanto a ofensiva se refiere. Perú no sabe lo que es generar un contragolpe fuerte, una buena ocasión de gol, no sabe lo que es salir a los contragolpes rápido porque no tiene los jugadores necesarios, o mejor dicho, tiene los jugadores, mas no tiene el esquema adecuado para hacerlo. Y es ahí donde viene la disputa, ¿no? Viene todo este tema de la polémica, si Fossati debe cambiar el sistema o no, si se debe apostar por nuevos jugadores, pero luego vemos lo que es la situación y vemos la necesidad de Fossati y sabemos que eso no va a pasar. Sabemos que Perú va a seguir yendo en este rumbo de decadencia y si no encontramos soluciones de cara al gol, la vamos a seguir pasando muy mal a lo largo de la clasificatoria. Y a lo que comentábamos, ¿no? Prácticamente Perú tuvo 2 ocasiones interesantes, ni siquiera peligrosas, interesantes por parte de Advíncula para que en el minuto 68 Brasil haga 2 cambios. Entraba Andreas Pereira por Rodrigo y Luis Enrique por Savinho. Este último había sido el que había anotado un golazo contra Chile para darle la victoria a Brasil y que hoy día no fue la excepción en cuanto a su rendimiento. Porque en el minuto 71 un buen desborde de Luis Enrique que complicó a Alexander Callens, quien ya se había visto superado por Savinho
y también a Marcos López, el jugador del Manchester City, le dejó su puesto al jugador del Botafogo, Luis Enrique, quien ya había pasado su fútbol por el continente europeo, como lo fue en el Real Betis en algún momento. Y le daba un centro magnífico a Andreas Pereira para que de una tijera fenomenal, fenomenal, anotase el 3-0. Ya después de eso el partido estaba completamente liquidado, uno veía los rostros de los jugadores peruanos y prácticamente querían irse. Ya no querían seguir en el terreno de juego, querían retirarse del partido porque sabían que todo estaba consumado. Y la única convicción de Perú era evitar que nos metan más goles. Y lamentablemente llegaría uno más, porque en el minuto 72 Fossati decide meter a Polo por Advíncula y a Grimaldo por Flores. Dos cambios sin sentido. Un Advíncula que había sido el jugador con más chances creadas en ataque, por decirlo de alguna manera, porque probó con dos remates que prácticamente no le hicieron ni cosquillas a Ederson Moraes, y apuesta por un Joao Grimaldo que no jugaba desde la Copa América. Grimaldo jugó contra Chile los últimos minutos de la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América y de ahí fue borrado. No jugó contra Canadá, no jugó contra Argentina, quedó fuera de lista contra Colombia y Ecuador y en el partido pasado se quedó en el banco de suplentes para que le trate de cambiar la cara a Perú en los últimos 20 minutos por Edison Flores. No hay sentido alguno en las decisiones de Fossati en cuanto a esta modificación. Creo que Perú debió mantener de repente los jugadores que tenía o apostar por un Piero Quispe que por lo último ya te había dado una nueva frescura en lo que fue el partido contra Uruguay. Es cierto, ya íbamos 4-0, pero ¿por qué apostar por Grimaldo? ¿Por qué exponerlo ahora a un futbolista que prácticamente estuvo relegado por el entrenador uruguayo durante todo su proceso al mando de la selección peruana? Y en el minuto 74 llega un gol de Luis Enrique, el 4-0, una mala salida de Perú, una mala entrega en específico de Andy Polo, que termina regalando el balón en el medio campo. Luis Enrique hace su desborde, la pone en el otro palo de Galese que no se pudo ni mover, y luego de eso terminó el partido. Unas cuantas modificaciones más, en el minuto 77 entró Murrugarra por Peña, pero como lo mencionábamos, entra Murrugarra por un jugador como Sergio Peña, que había tratado de mantener, o había tratado de ser, mejor dicho, el hilo conductor de este Perú a lo largo del partido. Y no pudo serlo. Lamentablemente Perú se va con las manos vacías, se va con la moral muy baja, luego de una paliza categórica como lo ha sido esta victoria contundente por parte de Brasil, pero es un baño de realidad. Creo que no era secreto para nadie que el triunfo ante Uruguay tenía que verse reflejado de repente en cómo se afrontaba este partido. Y Perú aguantó los primeros 30 minutos y después de eso no pudo hacer más. Me parece que el partido contra Uruguay fue un espejismo, fue de repente una burbuja, por decirlo así. Porque si uno ve también la actualidad de la selección uruguaya, quitando el tema de la polémica con Marcelo Bielsa y los jugadores, Uruguay no mete gol en los últimos 4 partidos. Hoy empató con Ecuador, perdió con nosotros por 1-0 y la fecha pasada empató sin goles en ambos partidos, contra Venezuela y contra Paraguay. Con lo cual, hablamos de un equipo charrúa que ha venido de más a menos, considerablemente. Con lo cual, creo que el triunfo contra Uruguay no tenía por qué engañarnos, no tenía por qué taparnos los ojos. Perú no era una selección maravillosa luego de ganar a Uruguay. Y tal vez hoy por hoy no es la peor de Sudamérica luego de comerse 4 contra Brasil. Porque hay una que está peor, y es la Chile de Gareca. Que veremos si para el 14 de noviembre llega a Lima con el entrenador argentino todavía al mando, o si Perú podría al menos darse el gusto de darle ese golpe final, ese golpe de knockout a una Chile que hoy por hoy está última con 5 puntos, a 7 del repechaje, y Perú que se queda a 6 del repechaje. Venezuela termina la fecha FIFA prácticamente fuera de los puestos de clasificación y fuera del repechaje, y Bolivia, luego de meterse 3 triunfos consecutivos, pero al caer por 6-0 contra Argentina, se mantiene ahí. Hoy es el séptimo. Hoy Bolivia se está metiendo en el repechaje y Perú está a 6 puntos.
Nos queda de local Chile, nos queda Ecuador, nos queda Paraguay y nos queda Bolivia. Rivales prácticamente directos. No hay margen de error para el equipo de Fossati, que si quiere soñar todavía con clasificarse al Mundial de Norteamérica 2026, tendrá que hacer mucho más que solo defender.